Hola guerrera, soy Mirelis Mejías, antes química en alimentos, con un matrimonio infeliz, llena de creencias limitantes y presa de culpas y justificaciones. Ahora, coach ejecutiva, especialista en liderazgo, libre, feliz y absolutamente consciente de mis emociones y mi camino. Te doy la bienvenida a Divorcio y Liderazgo Femenino, Lecciones Inspiradoras, el podcast donde exploramos los desafíos que enfrentan las mujeres en el proceso de divorcio, cómo superarlos y cómo convertirlos en una oportunidad de crecimiento personal y liderazgo. Aquí, desde mi propia experiencia personal, te acompañaré en ese proceso de descubrimiento y te presentaré historias y recursos inspiradores de mujeres que han superado el divorcio y han encontrado su camino hacia el liderazgo. Si estás transitando por un divorcio o simplemente estás interesada en el liderazgo femenino, este es el podcast para ti. Así que acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y liderazgo. ¿Comencemos? Hola mis queridas guerreras, bienvenidas al nuevo episodio del podcast Divorcio y Liderazgo Femenino, Lecciones Inspiradoras. En el episodio anterior estuvimos hablando de la soledad. En este episodio vamos a estar hablando de un tema que me produce mucha satisfacción, aunque yo sé que es un poco polémico. No, yo diría que es todo el tiempo polémico. Vamos a estar hablando de la crianza de los hijos cuando somos madres solteras. Este episodio se titula Divorciada y con hijos liderando en positivo. Yo había grabado este episodio la semana anterior, luego se emitió un episodio especial y decidí grabar de nuevo este episodio que saldrá el lunes 10 de julio. Ayer regresamos de nuestro viaje por la celebración del cumpleaños de mi hijo, 12 años ya. Y siempre que me voy de viaje tengo la oportunidad de meditar, de analizar, de procesar y escribir también muchas de las cosas que quiero, de las cosas que he hecho. Y como les digo, desde la responsabilidad, no desde la culpa. Y durante el viaje, después de emitir ese episodio especial, yo medité mucho acerca de cómo me sentía y cuál era la razón por la que yo me sentía así como madre. Pese a que fue un episodio que sí, yo sabía que iba a ser muy criticado y sí recibí críticas por medio de las redes sociales. Así todo, yo no logré sentir en ningún momento que estaba haciendo mal. Y sobre esto quiero hablar en este episodio. No quería perder la oportunidad de hablar en este episodio sobre la crianza cuando somos madres solteras y de hablarlo, como siempre digo, desde mi experiencia, pero también para liberar de alguna manera a las mujeres que estén pasando por esta situación, liberarlas de esa culpa que la sociedad, el mundo, la familia y en muchas ocasiones los profesionales de la salud mental como psicólogos y demás nos hacen cargar. Porque luego de haber cargado nosotras con todo este proceso que hay antes de la separación, de violencia psicológica o de violencia física, incluso de violencia sexual por parte de muchas mujeres, después de haber pasado tanto dolor, y lo digo también para los hombres porque hay muchos hombres que pasan por eso, tengo amigos que han pasado por una situación muy difícil, yo estoy loca por hacer un podcast sobre esto. Después de nosotros haber pasado por este tipo de situación, es muy duro, muy jodido, digo yo, que venga alguien que porque ostente un título de psicóloga y demás, nos diga qué es lo que debemos hacer cuando nosotras no nos sentimos bien con eso. Y es como cargarnos un poquito más de culpa, es cargarnos un poquito más de esa sensación de que hemos fallado, de que somos unas fracasadas, y hacerlo desde el punto de vista de la maternidad. Es muy jodido. Yo
Yo, por ejemplo, incluso con aquellas mujeres que me han criticado, yo me pongo a pensar y yo digo, ojalá nunca se viera en esta situación, pero yo estoy consciente de que el día que se pongan, que esté en esa situación, no sé, que se ve engañada por un esposo, abandonada por un esposo, intimidada desde el punto de vista económico, por un esposo, o sea, un esposo que le amenaza con retirarle todos los recursos, y no para ella, porque ya lo he dicho, lo ideal es que sepamos gestionarnos económicamente la vida, pero hay muchas mujeres que han asumido un rol de esposas dentro del hogar y su rol es ser ama de casa y eso es su trabajo, ese es su modo de vida. Y no se les reconoce, a estas mujeres no se les considera ese rol y se quedan en la casa. En muchas ocasiones han sido casos de esposos que se van a estudiar, a terminar carreras profesionales y estas mujeres deciden acompañarlos a ellos desde la responsabilidad que se asume en el rol de ama de casa para que ellos puedan cumplir su sueño. Y luego estos tipejos vienen y deciden separarse de ellas y decirle, pues no te mantengo, pues no te doy dinero, y si no te acoplas a lo que yo quiero, este va a ser tu destino y yo no voy a correr con esa responsabilidad. Y entonces siento mucha pena por estas mujeres. No fue mi caso. Afortunadamente yo prácticamente mantenía al padre de mí. Prácticamente no lo hice. No, yo lo hice por más de un año. No tengo que decir prácticamente. Yo lo mantuve, pagué sus deudas y le permití de alguna manera liderar el destino económico de la familia. Por eso me veo hoy endeudada con este departamento, asumiendo la parte que le corresponde a él, que el departamento sigue a su nombre, yo no lo puedo tampoco vender. Es de los dos, pero está a su nombre, el principal propietario es él. Entonces, nos vemos nosotras envueltas en la culpa, en ese sentimiento de haber hecho las cosas mal y que a la vez venga alguien y nos diga, esto no puedes hacer. Y yo voy a hablar de estos puntos porque estoy a favor de muchos, pero también tengo mi criterio al respecto. Y como el objetivo por el que yo creé el podcast fue para acabar con el prejuicio que hay detrás del divorcio, o por lo menos para dejarle claro a mucha gente que esa postura no le beneficia a las mujeres, porque nos podemos ver envueltas nosotros después en eso. No somos inmunes a este tipo de situaciones. Y me interesa acabar con el estigma que hay detrás de un divorcio o detrás de las mujeres que deciden el divorcio. ¿Y por qué solo las mujeres somos las que cargamos con esto? Yo tengo una amiga en las redes sociales que me gusta mucho ver porque ella tiene mucha fe en Dios y su marido la engañó, tuvo otro hijo aún cuando estaban dentro del matrimonio. Y a pesar de que mucha gente la apoyó a ella en su decisión luego de terminar con el matrimonio, también hubo mucha gente que le cuestionó que cómo vas a dejar así a tu familia, que cómo vas a acabar con el matrimonio, si él tuvo otra hija con otra mujer y te engañó, tienes que perdonarlo y todo en pos de que tus hijos crezcan con su padre y que la familia es lo principal, Yo quiero preguntarle a esas personas qué consideran que es la familia, qué es para ellos la familia. Porque a mi modo de ver, la familia es un lugar seguro. Y claro, yo tengo este concepto porque yo crecí en un hogar sólido, en un lugar donde se respetaba cada núcleo. Yo recuerdo que muchos de mis vecinos miraban mal a mi papá, porque mi papá todas las mañanas su principal tarea era tender la cama. Sí, mi mamá no era quien hacía la cama. Mi papá tendía la cama y salía al patio a limpiar el patio de mi casa.
barría, recogía las hojas secas, pero en mi casa mi mamá cocinaba y mi papá era quien fregaba los platos, quien le daba de comer al perro. Y los roles siempre fueron así. Y yo crecí con la idea de que así era como se veía una familia, de mucho respeto. Nunca mi papá le ha gritado a mi mamá, nunca le ha faltado el respeto. Y en algún momento cuando yo me vi experimentando cosas de este tipo, yo me cuestionaba, ¿por qué si a mí toda una vida me dieron chocolate? Porque yo estoy tomando agua con azúcar. ¿Qué necesidad tengo yo de darle esto a mis hijos si a mí toda una vida me mostraron a una familia realmente sólida, funcional y una familia de respeto? Hoy, gracias a eso, mi hermano es un excelente padre, es un excelente esposo y no estoy ajena al hecho de que se pueda equivocar. Y el día que se equivoque con su esposa, ese día yo como hermana no lo voy a tapar. No le voy a decir, ay, pobrecito, que es mi hermanito. Porque a él en su casa no se le enseñó otra cosa que no fuera la bondad, la amabilidad y el respeto. Entonces, hacia eso me dirijo. Y como madre, mi principal rol, y como madre, como ser humano, que yo invito a todo el mundo a practicar este amor propio. Y no es posible que exijamos de nuestro cónyuge o de nuestra pareja respeto si no somos capaces de respetarnos a nosotras mismas. Y yo mucho tiempo, me falté el respeto y permití que personas ajenas a mi núcleo, ajenas a mi familia, ajenas a mi matrimonio, opinaran o me dijeran qué era lo correcto o qué no era lo correcto. Y el día que yo decidí que mis hijos no tenían por qué presenciar peleas, porque yo no las presencié, que mis hijos no tenían por qué ser víctimas de manipulación, porque yo de niña nunca fui víctima de eso, que mis hijos no tenían por qué presenciar maltrato psicológico hacia su madre, porque hacia mi madre nunca presencié maltrato psicológico. Ese día yo decidí separarme y esa fue mi principal muestra de amor propio y a la vez, sin darme cuenta, les estaba enseñando a mis hijos la lección de amor propio también hacia ellos, que ellos aprendieran también a no tolerar este tipo de cosas, porque eso no es el matrimonio. El matrimonio no es resistir. Y ojo, con esto no quiero decir que no haya que luchar y que no haya que proponerse la responsabilidad de mantener el vínculo y no por cualquier cosa ahora vamos a terminar un matrimonio, pero sí no tolerar, poner límites y no tolerar faltas de respeto. Entonces voy a mencionar algunas de las cosas que se comentan que no debemos permitir o no debemos hacer como madres solteras cuando enfrentamos el divorcio o la separación. En primer lugar, no se debe utilizar a los niños como mensajeros. Y esto a mí me quedó claro. Y gracias a eso también tengo toda la evidencia de los maltratos de su papá hacia mí por mensajes de texto, por correos electrónicos, porque la comunicación siempre fue mía hacia él. Nunca utilicé a mis hijos para decirle, dile a tu papá que hasta cuándo va a estar sin pasar pensión. Dile a tu papá que nunca lo utilicé. Entonces, en esto sí coincido. Hay que evitar utilizar a los niños como intermediarios. Y hoy tenemos miles de recursos para eso. Y si usted no tiene correo electrónico, usted no tiene WhatsApp, o usted no tiene Telegram, búsquese un abogado y que su abogado sea quien mantenga la comunicación con él. Pero los niños no son mensajeros de las mamás y de los papás y no entran en este conflicto entre adultos. No, para nada. Mucha gente me decía, no hables más. De hecho, alguien en mis redes comentó sin saber absolutamente cómo hablo yo con mis hijos, como no sabe un montón de otras cosas, que no debemos hablar mal del otro progenitor. No debemos hablar mal, pero tampoco debemos mentirle a los niños. Y yo a mis hijos nunca les he dicho, tu papá es malo,
pero sí siempre siempre no, porque cuando él los abandonó, se fue del país, no se despidió de ellos, yo no sabía cómo gestionar esto. Y ya les he dicho antes de eso, yo no tenía los recursos que tengo ahora en materia emocional. Me costó muy caro mi programa de coaching, aprender todas estas técnicas emocionales. Me costó tiempo y dinero, pero yo en ese momento no lo tenía. Y yo traté de buscar ayuda con psicólogos y demás. Llevé a mis hijos, a mi hijo, sobre todo al mayor, a terapia psicológica, pero a ambos le hice evaluación psicológica. Y siempre salía este tema, no hablar mal del otro progenitor. Entonces a mí me causa mucha gracia porque a mí me decían, no hables mal de su papá. Pero sin embargo venía mi hijo mayor y me decía, mi papá me dijo esto de ti. Y mi papá dice que tú no nos cuidas, que tú no nos quieres, que tú no nos obligas a no comer esto y así comer lo otro. Y cuando vamos a la casa de mi papá sí nos da esta comida. Y mi papá sí nos deja coger el celular. Porque les aclaro, mis hijos no tocan celular. Mi hijo tiene 12 años y no toca un celular. Entonces son reglas que yo establecí y al que no le parezca, pues que, por favor que se conserve su opinión porque no la necesito. Entonces mi hijo venía y me decía, es que mi papá te dice esto de ti. Yo no sabía cómo contrarrestar eso, pero qué curioso que justamente me digan a mí, no le hables mal a ellos de su papá. Nunca lo hice, pero últimamente sí les dejo claro algunos temas, algunas cuestiones. Por ejemplo, mi hijo me dice, el chiquito me dice, mamá, ¿y cuándo yo voy a ver a mi papá? El chiquito me decía, ya no pregunta, ya es como que se hizo la idea, además yo se lo dejé claro. Mamá, ¿cuándo yo voy a ver a mi papá? Yo le decía, pero ya tú se lo preguntaste, ya tú le preguntaste a tu papá cuándo él viene a verte, cuándo tú lo vas a ver. Sí, pero no me dice. Entonces, en ese caso, nosotras como mujeres, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué recursos tenemos cuando un niño te pregunta, mamá, yo extraño a mi papá? ¿Y cuándo yo voy a ver a mi papá? Pero el papá, que es quien tiene que hacerse responsable de esa respuesta, no lo hace. Pues a mí me tocó hablar claro con mi hijo y decirle, mira, si tu papá no te lo dice y tú hablas con tu papá y tú le preguntas y tu papá te da una respuesta, no sabemos si puedas volver a ver a tu papá y en qué momento pueda suceder. Mamá no lo tiene claro, pero esa es una respuesta que te tiene que dar él. Entonces yo ni le mentí a mi hijo porque yo digo, no mentirle, pero tampoco hacerles demasiado pesada la carga. Entonces, en este caso, a mí me tocó eso. Y sí, dejarle claro a los niños que aun cuando en la familia, y eso lo hago para todo, aun cuando en la familia hay un vínculo sanguíneo, eso no significa que todas las personas que se acercan a ellos, aun cuando sean de la familia, son buenas personas. Y eso yo creo que estaríamos claros todos, porque hemos visto niños, la mayoría de las agresiones sexuales a los niños vienen de personas cercanas a ellos, de familiares cercanos. Entonces yo sí les digo a mis hijos que sean muy observadores con las aptitudes de los adultos, que no porque sean mis amigos son buenas personas, que no porque sean mi familia son buenas personas. Y también les tengo claro que no porque sea su papá significa que es una buena persona. Entonces, solo les dejo a ellos que ellos analicen las situaciones, cómo vienen a ellos cómo vienen a ellos las personas, cómo se manifiestan con ellos. Y aquí aprovecho para decirle que que yo ahora suspendí la comunicación, pero antes que la comunicación estaba abierta, a veces mis hijos solo hablaban con su papá una vez a la semana y cuando hacían una llamada grupal, los abuelos, la tía, los tíos, y entonces el papá aprovechaba y entraba a la llamada. Pero mis hijos a veces estaban 6, 7 días sin hablar con su papá, aun cuando estaba permitida la comunicación. Y llegó un momento que mi hijo mayor a veces le decía, tu papá está hablando, y decía, no, yo no quiero hablar con él. Perdió el interés en hablar con su papá, precisamente por esto. Entonces yo no le hablo mal, pero tampoco les miento para pintarles una figura que no tienen. Ahí está el punto. No debemos utilizar a los hijos como herramientas de manipulación. Y aquí quiero ser muy clara. Una cosa es manipular y otra cosa es ser constantes en la exigencia de las responsabilidades de esa otra persona. En mi comunicación la semana pasada con el padre de los niños, él me decía,
no, tú no me vas a manipular para que yo te pague ese dinero que el juez me fijó. Eso no es manipulación. Y oigan, aquí va mucho el tema que yo les hablaba sobre el hecho de cómo el gaslighting, esta nueva tendencia que siempre se ha utilizado, pero que ahora tiene nombre, cómo estas personas te hacen creer que tú estás actuando mal, que tú estás obrando mal, y usan palabras como esa, ¿no? Tú me estás manipulando para conseguir, y tú estás usando a mis hijos para que yo te pague. No, es que esa es su responsabilidad, no sus hijos. Ese es el valor que le debe a sus hijos. Si no cancela ese valor, él no tiene por qué comunicarse con sus hijos. Yo no tengo por qué permitirle eso, porque cada centavo de ese que le debe a sus hijos, lo he tenido que estar utilizando yo en función de los niños. Y me causaba mucha gracia, como él me decía, no me vas a manipular para que yo te pague eso. No me vas a manipular, no me vas a chantajear. Y yo no estoy utilizando a los niños como herramienta de manipulación. En ese caso, yo estoy exigiendo por medio de mis hijos que no entienden de eso ni se van a poner en esos temas, le estoy exigiendo su responsabilidad con sus hijos. Y en otro momento yo me hubiese sentido quizás ofendida o me hubiese sentido culpable de estar haciendo ese tipo de cosas. Pero hoy, como ya yo pasé todo ese proceso, yo no siento culpa ninguna. Porque esos son sus derechos como niños. Ellos no pidieron nacer. El mayor ni siquiera pidió venir a este país. Pero no pidieron nacer ni ser hijos de quienes son. Es nuestra responsabilidad como padres garantizarle todo eso. Y de la misma manera que él me adjudica ese derecho, o sea, me solicita, me demanda ese derecho de comunicarse con sus hijos, yo demando ese derecho de mis hijos a percibir una pensión alimenticia y no la mitad, y no el cuando puedo, y no el que no me alcanza y no tengo dinero. Ese es su derecho como niños a percibir una pensión alimenticia. Y mis hijos no tienen por qué pagar las deudas, porque en una ocasión él me dijo, toma de la pensión alimenticia para que pagues la hipoteca. Mis hijos no tienen por qué pagar una hipoteca porque mis hijos no firmaron una hipoteca. Entonces, sigo hablando de qué cosas no debemos hacer con los niños y cómo lo veo yo, desde mi experiencia. Usted lo toma o lo deja, ese es su problema. No se debe involucrar a los niños en disputas legales. Se debe mantener a los niños al margen de los procesos legales y las disputas relacionadas con el divorcio. Cuando me vi en la obligación de poner esta demanda por pensiones alimenticias, no hablé nunca de este tema con mis hijos. Yo manejé esto de manera discreta y muchas veces yo le decía, mira, conciliemos, incluso para que los niños perciban que no logramos ponernos de acuerdo con el matrimonio, pero sí logramos ponernos de acuerdo con respecto a sus derechos. Y es muy importante, y en esto sí estoy de acuerdo, protegerlos de la tensión y del estrés que se asocian con estos asuntos. Esa tensión y estrés que hay de un lado y del otro con respecto a los temas legales. Yo les confieso aquí, yo tengo el podcast Divorcio y Liderazgo Femenino, pero yo aún no he podido divorciarme. Yo estoy en un proceso de divorcio a distancia, que estoy asumiendo yo el 100% de los costos de abogado, porque como les comenté, tampoco me dejaron un poder, ni siquiera una carta de, ok, divorciémonos. Es más, ni siquiera estaba registrado el matrimonio en este país, que era su responsabilidad antes de yo llegar. Y a mí me tocó hacer malabares para poder conseguir registrar el matrimonio sin que él estuviera, sin un poder, sin nada. Y luego, pero sí, finalmente se trajo la certificación de matrimonio de Cuba, se ingresó y demás, y pudimos hacer el registro del matrimonio, o pude hacer el registro del matrimonio. Todo eso corrió por mi cuenta. Y yo en estos momentos estoy en el trámite final de divorcio. Dios mediante,
eso en el mes de julio, finales de julio. Ya debo estar divorciada, ya les daré la noticia por acá. Pero mis hijos tampoco están al tanto de esta situación porque yo he sabido mantenerlo a discreción. Tampoco podemos descuidar las necesidades emocionales de los niños. Y ya les dije, en cuanto sucedió esto, evaluación psicológica, terapias, el grande necesitó terapias. Yo estuve muy pendiente de esto, comuniqué a sus centros estudiantiles la situación que había con respecto a los niños. También cuando el papá se fue así de manera repentina, sin despedirse de los niños, volví a hacer otra evaluación psicológica y volví a sugerir la terapia, pero en ese caso la psicóloga me dijo, no es necesaria la terapia porque él va a sobreponerse a esto. Y fue muy positiva la gestión de la maestra de mi hijo mayor en ese sentido, porque al estar al tanto de esta situación y de ese diagnóstico psicológico, en esa ocasión a mi hijo se le detectó depresión severa justamente por la partida del papá sin despedirse, sin decirle y demás. Mi hijo tuvo un diagnóstico de depresión severa, pero se recuperó de eso y fue muy, muy positiva la gestión de la maestra y que trabajamos en conjunto, ella y yo, y toda la seguridad que se le garantizó en ese momento. Recuerdo que yo tenía una niñera en la casa, cubana también, Marisela. Desde aquí le mando un saludo si me está escuchando, que Marisela también me apoyó muchísimo y apoyó también este proceso de mi hijo con mucho amor, porque ya les he dicho, los niños lo que más necesitan es amor. Se le garantizó un ambiente seguro, un ambiente tranquilo y pudimos gestionar y ayudarlos a él en ese proceso. Y voy al tema que más va a causar interés también en el podcast, que es no restringir el acceso a las visitas. Cuando yo me separé, yo le sugerí a él, además de esto de las pensiones alimenticias, yo le sugerí custodia compartida. Yo entendía que los niños podían estar una semana con él, podían estar una semana conmigo. Hay algunos especialistas que no lo recomiendan, pero yo dije, yo podría sobrellevar eso. Pero ahí estaba el tema de que en esa semana que los niños no iban a estar conmigo, yo iba a estar libre y eso molestaba mucho. Y por ahí iba. No creas, no creas que te voy a ayudar con los niños. O sea, conmigo no cuentes. Tú lo que quieres es estar libre y yo no te voy a dar eso. Yo no te voy a dar eso. Ese era su tema. Y yo dije, bueno, pues perfecto, los niños pasan conmigo y cada 15 días se pueden ir contigo y se van contigo, porque a mí sí me interesaba tener a mis hijos fines de semana para ir al parque, para hacer actividades juntos. Y si tú algún fin de semana quieres también estar con los niños, que un fin de semana que no te corresponde, solo me lo dices y si no tengo planes con ellos, te los llevas. Esta opción tampoco fue bien recibida. Con esto quiero decir que yo en ningún momento le prohibí a ese señor mientras estuvo en este país, nunca le prohibí ver a sus hijos. Nunca le quité el derecho de ver a sus hijos. En una ocasión puntual, sí recuerdo que vino a entregarme los niños y llegó tarde y nunca me avisó porque esta era su estrategia. Hacerme perder de alguna manera la paciencia y el control. Y en una ocasión yo le reclamé, le dije, mira, acabas de llegar tarde, no me avisaste que estabas tarde, yo me preocupé y está lloviendo, y mis hijos estaban por ahí. Y él me maltrató delante de los niños nuevamente. Yo ya separado no tenía por qué permitir este tipo de cosas. Entonces, en esa ocasión le dije que tratara de buscar ayuda psicológica, que tratara de buscar de alguna manera hacer terapia, hacer algo para cambiar esa actitud, porque no era una persona violenta físicamente, pero era una persona violenta verbalmente, psicológicamente. Y yo le dije, bueno, hasta que tú no hagas algo con esa actitud y ese tipo de reacciones, mis hijos no las vean nuevamente, no te puedes llevar a mis hijos. Puedes venir a ver y demás, pero no te puedes llevar a mis hijos. Y yo realmente estaba muy preocupada porque siempre que se llevaban los niños venían enfermos del estómago. Los niños obviamente comían cosas que no podían comer, veían cosas que no me gustaba que vieran, videos de YouTube, juegos en el teléfono, cosas así.
y los niños venían alterados, venían con actitudes distintas y también mis niñeras pueden dar fe de eso. Recuerdo que también estuve con una niñera que se llama Sol, antes de que él se fuera, antes de Marisela. Marisela estaba en Cuba en ese momento y Sol me decía, yo no sé, por alguna razón estos niños cada vez que vienen de estar con su papá se comportan mal y ellos no son así, ellos son niños buenos, pero se portan mal y son groseros y de alguna manera esto empezó a afectar, esas visitas al papá empezaron a afectar el comportamiento de los niños. Entonces yo digo, no se puede restringir el acceso a las visitas de los niños, a menos que existan razones de seguridad o abuso demostradas por el que debemos restringir este tipo de visitas. Los niños tienen derecho a mantener una relación significativa con ambos padres, pero esto a menos de que hayan razones legítimas para que no ocurra. Hay que promover la comunicación y el tiempo de calidad con el otro progenitor, pero también hay que proteger su seguridad emocional. Y casi para acabar, porque quiero hacer episodios más cortos, no quiero hacer estos episodios largos que estaba haciendo. Alguien me dijo ya esta semana, muy bueno, te quedó el episodio, pero muy largo. Quiero hacer una anécdota. En alguna ocasión, mi hijo no quería, quería acostarse a dormir temprano. Yo les tengo el hábito de que a las 8 de la noche se leen un cuento y tipo 8:30 ya están durmiendo. Entonces yo les había servido la cena, 7:30, y justo en ese momento su papá le escribe por el chat del correo electrónico. Y mi hijo le dice, no, papá, no puedo hablar ahora contigo porque ya tengo que ir a comer. Yo manejo mucho la disciplina dentro del hogar, los horarios establecidos y demás. Y el padre se enoja y le dice, entonces es más importante para ti. Y el niño le dice, yo tengo que ir a comer y luego me voy a acostar a dormir. En realidad, cuando a veces el niño me dice, mamá, ¿me puedo quedar un ratico hablando con mi papá? Yo le digo, bueno, quédate. Pero en ese momento el niño realmente no quería y estaba dando excusas, pero de forma amigable para no hacer sentir mal también a su papá. Y le dijo, tengo que ir a comer y después me voy a acostar a dormir. Y el papá le dice, entonces es más importante comer y dormir que hablar con tu padre. Y yo pregunto, un hombre que se fue sin despedirse de sus hijos, este tipo de comunicación, ¿qué es más importante para ti? Eso, yo creo que alguien estará de acuerdo conmigo en que eso es manipulación y que eso es chantaje y que eso es violencia con un niño. El niño cerró la computadora y luego me dijo, y estaba enojado en la mesa, estaba enojado. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? Y me dice, no, es que mi papá ya empezó de nuevo. Y me muestra la comunicación con su papá. Y yo en ese momento no dije nada. Yo le digo, bueno, hijo, si no quieres hablar, que lo que quieres es acostarte a dormir, acuéstate a dormir. Y cuando abrí mi teléfono, ya el padre me estaba reclamando a mí, en malas formas, por supuesto, el hecho de que yo soy la responsable de que su hijo no quiera hablar con él. Entonces yo les voy a decir una cosa. Cuando usted ha sido víctima de violencia y usted ha visto también a sus hijos ser víctima de violencia, a usted nadie le puede exigir que usted permita que sus hijos vayan con su papá. Busque las pruebas necesarias, pero no lo permita, porque usted tiene que proteger a esos niños. Y lo mismo ocurre cuando los niños han sido víctimas de violencia psicológica, porque es muy difícil probar la violencia física, porque no siempre hay evidencias de violencia física. O sea, a veces solo te empujan y tú no puedes ir a decir, no, me empujó, ¿y dónde está la marca del empujón? Imagínese lo difícil que es probar la violencia psicológica. Bueno, en mi caso yo estaba muy preocupada y los dos niños han recibido evaluaciones psicológicas y yo tengo esa evidencia, ¿no? Porque en las evaluaciones psicológicas dice, pero no obstante a eso, yo decía, bueno, ya no está cerca, ya no les puede hacer daño, ya se fue, les voy a permitir la comunicación. Bueno, eso fue hasta el momento que mi hijo me dijo, no me interesa mantener la comunicación con mi papá. Y que se sintió incómodo con esto. No es así con el pequeño, pero sí digo, cuando una persona es capaz de
de hacer eso con un niño que es consciente, ¿qué otro tipo de cosas no podrá hacer con un niño al que es fácil manipular? Es un niño más pequeño. Con cosas como, ya ustedes van a estar aquí conmigo, ustedes ya no van a tener que estar con su mamá, yo los voy a traer a este país, cosas así, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando alguien les diga a ustedes que usted no les puede prohibir la comunicación, usted recuerde qué es lo que usted sí tiene que garantizarle a sus hijos. Y en este caso, para mí, yo tengo que garantizarle a mis hijos un espacio de seguridad y de tranquilidad. Y eso es lo que estoy haciendo. En el próximo episodio voy a seguir hablando de estos temas, porque ya les dije, voy a dividir este episodio en divorciada y con hijos en 2 partes. Entonces, hasta entonces, abur abur.